Hola Leo, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje del oráculo. Vamos a buscar tu número angelical. Recuerda, Leo, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, pues tienes que dejarlo marchar, ¿vale, cielo? No os olvidéis que cada mes sigo sorteando una lectura gratuita. Así que si quieres participar en la tuya, sabéis cómo hacerlo, ¿no? Tenéis que estar suscritos al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar. ¡Vamos allá! Abrimos con el número 29, la cual nos dice soy perspicaz, y dice: eres muy intuitivo y creativo. Tu mente piensa visualmente y tus ideas salen de la nada. Un impulso poderoso para conocer la unidad de todas las cosas. Parece ser como que muchos de vosotros tenéis un enorme potencial, tenéis una energía muy fuerte, pero que algunos como que no lo estáis utilizando. Me dicen que hagáis caso de vuestra intuición, que os dejéis llevar, que vuestro subconsciente a menudo os manda señales e información que a veces pasan desapercibidas. No puedes hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Esto es verdad, ¿no? Es como el típico que, jolín, es que he vuelto 50 veces con mi ex. Oye, pues quizás habría que cambiar algo, ¿no? El cambio viene de pensar cosas que nunca antes habías pensado y salir a su encuentro por las calles por las que nunca antes habías caminado. A veces nos empeñamos, ¿no?, en seguir siempre los mismos patrones, en volver a hacer lo mismo una y otra vez, Y hay quien se empeña en no darse cuenta que si no cambiamos, pues no tenemos un resultado distinto. Y esto es lo que os está diciendo a muchos de vosotros, que tengáis en cuenta que si hay algo que no está funcionando, hay algo que no está saliendo como tú esperabas, pues que probablemente lo que haya que hacer es modificar ciertas cosas, ¿no?, pues para poder encontrar un camino distinto y llegar finalmente hacia ese objetivo. Mira, esto me parece bastante curioso. Mirad qué combinación acaba de salir, ¿no? Por un lado tenemos la carta de huyendo y por el otro te atrapé. Encontrar pruebas, que te pillen o un engaño. Claro, son dos cartas que a simple vista no tienen ninguna similitud, pero si hay una persona que huye y la otra dice que te atrapé, lo que podemos sacar aquí en claro es que hay una situación de la cual, ya seas tú o alguien de tu interés, haya estado evitando, ¿no? Haya estado como huyendo, pues, por ejemplo, para no dar la cara, para no pedir explicación, para no dar explicaciones, perdón, para no tener esa conversación, esa comunicación, etc. Entiendo que si esto resuena contigo, puede ser con una pareja, con un ex, con una amistad, con quien sea, ¿no? Hay algo que se ha estado evitando y que finalmente se va a dar. Luego también, por otro lado, hay una carta que no me gusta tanto, y es la carta del falso, que nos habla de la apología. Teniendo en cuenta que tenemos lo de falso y lo del engaño al lado, entiendo como que muchos de vosotros os vais a dar cuenta de que hay alguien que realmente no es bueno, realmente no os hace bien. Pero voy a ir más allá. Porque si eres tú el que tiene un secreto, el que está engañando a alguien, que oculta algo, mucho cuidado, porque por lo que estoy viendo aquí, va a salir a la luz. ¿Qué tú me dices, Asier? Yo no tengo nada que esconder, yo voy siempre con la verdad por delante, no te preocupes de nada. Ahora bien, si tú tienes algo entre manos, que mantienes en secreto,
y que no quieres que nadie se entere, mucho cuidado con esto, porque me da a mí que sale a la luz. Mira, conocer la han cagado, engaños, mentiras, hay alguien que no cumplió con una fantasía. Ay, no me gusta cuando tengo que deciros esto, pero veo que en algunos casos aquí ha habido algún tipo de infidelidad o incluso de engaño. Y os vais a enterar. Esto va a traer problemas, va a traer discusiones, va a traer peleas, como es normal. Y esto sale a la luz. No quiero que os obsesionéis, que os comáis la cabeza, recordaros siempre que es una lectura general, puede que no vaya contigo, ¿vale? Lo respeto. Pero, si tú sientes que te ves involucrado en esto, tener cuidado, ser inteligentes, y antes de tomar una decisión, antes de actuar, de hacer una cosa u otra, pensároslo todo 2 veces, ¿vale? No vayamos a la ligera, no nos precipitemos y no hagamos las cosas sin pensar. Bueno, curioso. Yo esto, la verdad, yo más que nada a mí me resuena pues con la típica pareja que ha vuelto 50.000 veces, que se piensa que va a cambiar fulanito, que menganito va a ser distinto y parece ser que, vamos, que es que ni lo intenta. Me sabe mal, la verdad, pero bueno. También he de deciros que esto no es, no tenía en mente ni siquiera hacer una lectura de amor y me ha salido como un zasca, o sea, entiendo que a lo mejor para alguno no le vaya a resonar, pero hay quien necesita escuchar esto. Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado y vamos a ir ahora con lo que es la economía, porque veo aquí que hay como un crecimiento bastante importante para vosotros. Me atrevo a decir que en algunos casos hubo algún tipo de plan, de proyecto, de objetivo, que quizás no saliese como esperabais, ¿vale? Pero que finalmente se va a dar, que finalmente vais a ser capaces de llevar a cabo ese proyecto, ese plan, ese objetivo, y veo que va a dar buenos frutos, veo que va a dar buenos resultados. Me hablan de la envidia, de que cuando a ti las cosas te vayan a estar yendo bien, cuando tu economía se ve aumentada, cuando tu esfuerzo dé recompensa de sus frutos. Hay personas que levantan rabia. Pero oye, ¿sabéis qué os digo? Que poco o nada deben importaros esas personas. Vosotros tenéis que mirar por vosotros, por vuestro bienestar, por avanzar, por seguir hacia adelante y bueno, pues por cumplir vuestros objetivos, ¿no? Que al final de cuentas, pues nuestra vida es nuestra y de nadie más. Y, oye, si a alguien le molesta lo que haces o que dejas de hacer, pues que se chupa un dedo. Otra cosa no podemos decirle, ¿no? A mí es que realmente me da bastante pena estas personas que, lejos de esforzarse, ¿no? De trabajar en uno mismo, de poner de su parte, de, no sé, de moverse, básicamente, para hacer realidad sus propósitos, ¿no? Sus sueños, sus objetivos, lo único que saben hacer es centrarse y enfocarse en la vida de los demás. Pues, oye, con esa mentalidad, pues, no se llega a ningún lado, las cosas como son. Te veo bien, la verdad, te veo muy bien, te veo con un crecimiento enorme, ¿vale? Económico en general, así que enhorabuena, porque veo que viene un periodo muy, muy favorable. Así que bueno, Leo Corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero, cielo, bendiciones y gracias.
Que vaya bien.